recibir al nuevo académico Óscar Cuello Cruz, quien disertará sobre Diego de Silva y Guzmán, el hijo de Feliciano Silva. El conductor va a elevar la traducción. Bien, ahora le vamos a dar la palabra a don Óscar Coelho Cruz, quien disertará sobre Diego de Silva y Guzmán, el hijo de Feliciano de Silva. Ilustrísimo señor presidente de la Academia Peruana de la Lengua, ilustrísimos señores académicos, señoras, señores. En esta casa del egregio Raúl Porras Barrenechea inicié hace casi medio siglo las investigaciones de las que hoy mostraré un breve ítem. Lo hice bajo la guía de ese preclaro forjador de vocaciones sanmarquinas, don Jorge Cuccinelli Converso. Él se dignó descubrirme un camino espléndido en el trabajo heurístico que he seguido desde entonces, cuando yo solo había venido a él para que me asesorara en mi humilde tesis de bachiller. Al cruzar el pórtico de la Academia Peruana de la Lengua, he encontrado el rostro amable de mis maestros, Manuel Pantigoso Pecero, Marco Martos, Alonso Cueto, Ricardo González Vigil. Y he visto la sombra luminosa de mis queridos maestros, que ya disfrutan el lugar de los hombres buenos, los académicos Augusto Tamayo Vargas, Jorge Cuccinelli, mi asesor de tesis, como he dicho, Luis Jaime Cisneros, Enrique Carreo Ordóñez, mi asesor de tesis en el Magíster de la Universidad Católica, Washington Delgado, Antonio Cornejo Polar, José Luis Rivarola. Agradezco profundamente al poeta Manuel Pantigoso, al narrador Alonso Cueto y al insigne historiador Osvaldo Olín por haberme presentado a esta ilustre corporación. Nunca olvidaré su cristalina generosidad. Agradezco también a los distinguidos académicos que aprobaron mi incorporación. Me siento muy honrado, señores míos. El académico doctor Marco Martos contestará mi discurso. Gracias, maestro y amigo, poeta perdurable de corazón generoso. Diego de Silva y Guzmán, el hijo de Feliciano de Silva. En el Quijote, al voltear la primera página, hay una cita que es imposible de olvidar. El narrador Cervantes nos confía en ella que el autor favorito de don Alonso Quijano era Feliciano de Silva, y que esos requiebros y desafíos que venían en sus novelas, aquellos de la razón, de la sinrazón, que mi razón se hace, o los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican, que esos requiebros, digo, eran los que le habían secado el seso al hidalgo bueno, y eran los que lo habían transformado en el caballero inmortal que todos amamos. De Feliciano de Silva, aparte de lo dicho por Cervantes, y como apostilla de lo que acabo de afirmar, repito a don Pascual de Gallangos en el discurso preliminar de la edición que hiciera de los libros de caballerías en 1857 la recordada Biblioteca de Autores Españoles. Decía ahí don Pascual de Gallangos acerca de Feliciano de Silva, comillas: fue el más fecundo y prolífico, sin disputa, de cuantos escritores cultivaron en el siglo de oro de nuestra literatura la novela caballeresca. La obra de Feliciano de Silva en este siglo XXI, advierto con agrado, ha comenzado a ser revalorada cuidadosamente. Este eximio novelista de caballerías de la España del siglo XVI, Feliciano de Silva, es el padre de Diego de Silva y Guzmán, nuestro primer gran escritor. Diego de Silva y Guzmán es el autor del primer libro de poesía del Perú y de América, el poema El descubrimiento del Perú, un texto de 1538 escrito en el Cusco. El manuscrito se encuentra en la Biblioteca Nacional de Austria y no hay antes de él otra
libro semejante en nuestro continente, pero eso no es todo. Un año después, en 1539, escribió La toma del Cusco, la primera novela del Perú y de América. El manuscrito se encuentra en la Biblioteca Nacional de España, y antes de él no hay otro relato tan bien elaborado, tan ficcional, tan lleno de personajes que dialogan entre sí, tan entrecursado de aventuras, tan realista, tan inquietante y deleitoso. Ahora debo proponer unas brevísimas citas para cristalizar la filiación inmediata de nuestro primer gran escritor con Feliciano de Silva, el autor favorito de Don Quijote. De Silva, el autor favorito de Don Quijote. En el capítulo 9 del libro 7 de los Comentarios Reales, cuando el Inca Garcilaso recorre memorioso los barrios de la ciudad sagrada del Cusco, dice así, comillas: volviendo al barrio llamado Carmenca, para bajar con otra calle de casas, decimos que las más cercanas a Carmenca son las que fueron de Diego de Silva, que fue mi padrino de confirmación, hijo del famoso Feliciano de Silva. Fin de la cita. Esa casa existe. Allí escribía, y los cusqueños de viejo cuño hasta hace poco le llamaban al barrio Silvaj, en su memoria. Hay otros escritores de la prosa de la Fundación del Perú que también certifican la filiación inmediata de Diego de Silva y Guzmán y Feliciano de Silva, Agustín de Zárate. En la historia del descubrimiento y conquista del Perú, dice que cuando se alzó el hijo de Almagro y amenazó la ciudad sagrada, era alcalde del Cusco, comillas, Diego de Silva, hijo de Feliciano de Silva, natural de Ciudad Rodrigo. Fin de la cita. Y Pedro Cieza de León, el príncipe de los cronistas, que conoció a Diego de Silva, escribe así de él en la cuarta parte de su Crónica del Perú, comillas: Diego de Silva, hijo de Feliciano de Silva, hombre de grande ingenio. Fin de la cita. Basten estos testimonios. Diego de Silva y Guzmán, nuestro primer gran poeta y novelista, era hijo del más grande escritor de novelas de caballería del siglo XVI español, Feliciano de Silva, el que con sus libros transportó a Don Quijote al cielo de la única razón que a mi razón se hace: los sueños. El poema del descubrimiento del Perú. Permítanme presentar brevemente el poema y disfrutar unos poquísimos versos de nuestro joven artista. Dice Cieza de León que Diego de Silva y Guzmán vino con Hernando Pizarro cuando éste regresó de España de dejarle el deslumbrante quinto real a Carlos V. Dice que vino con muchos otros jóvenes nobles, comillas, todos los más mancebos. Fin de la cita. Hábitos de la aventura de fundar al Perú. Vuelvo a citarlo. Ilián Suárez de Carvajal, Pedro de Hinojosa, Gonzalo de Olmos, Juan de Ortiz de Zárate, Melchor de Cervantes y otros que no me acuerdo sus nombres. Fin de la cita. Dice Cieza de León para excusarse de exhibir la extensa lista de los muchachos que se alistaron en Sevilla y que dejaron en España, comillas, renta, hacienda y buenas posiciones. Fin de la cita. Por venirse a fundar la patria nueva del Perú. En el camino casi se quedan al salir. En el temido Golfo de las Yeguas, antes de las Canarias, una tormenta cruel se ensañó con el crujiente barquichuelo de nuestro primer gran escritor y lo subió y lo soltó desde el aire para quebrarlo. Según Fernández de Oviedo, el Golfo de las Yeguas se llamaba así por las muchas yeguas que se habían tragado a los naufragios cada que pasaban los navíos por ahí. Cuando el poeta llegó al Perú en 1535, Lima se acababa de fundar. He dicho que era noble. Su abuelo Tristán de Silva había sido cronista de Carlos V. Su trato fue con los grandes capitanes del descubrimiento del Perú: don Francisco Pizarro, don Diego de Almagro, con el amigo que lo había traído de España, es decir, Hernando Pizarro, con los caballeros de la Espuela Dorada y muchos más. De boca de ellos escuchó el relato del descubrimiento y quedó maravillado por lo increíble. Oh, quien fuera de todo testigo, no por poner yo duda en aquesto, exclama algunas veces en sus versos. En un artículo de homenaje al doctor José Antonio del Busto, eminente estudioso de Pizarro, quien alguna vez me alentó muchísimo en esta investigación, he probado con la ayuda de las herramientas semióticas que este poema fue hecho para recitárselo cara a cara a Pizarro. Es de imaginar en el Cusco
La noche en el salón de amplias y pulidas piedras cuadrangulares iluminadas con antorchas incas, al poeta joven reviviéndole en sus versos aún incandescentes a Pizarro, que le escuchaba ensimismado en sus recuerdos todo lo acontecido en el viaje alucinante. Oh, buen capitán, y cuánto valor en vuestro valor hoy día se encierra, pues vuestra osadía en agua y en tierra hiciste igual por ser el mejor. Lo de buen capitán del primer verso leído merece una explicación anecdótica. Cuando Francisco Pizarro era un niño de 17 años, había estado en Italia guerreando en Nápoles bajo las banderas del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba y lo admiró. Fue su héroe de juventud y de siempre. Francisco López de Gómara, que no quería mucho a Pizarro, cuenta que cuando este fundó Lima, comillas, holgaba de traer los zapatos blancos y el sombrero blanco, porque así lo traía el gran capitán. Fin de la cita, capítulo 145, folio 65 de la edición de 1555, la misma que leyó el Inca Garcilaso. El joven poeta Diego de Silva sabía de esa admiración. Por ello, apenas comenzado el poema, lo asemeja a Gonzalo Fernández de Córdoba, a quien todos los conquistadores conocían de sobra y a quien todos tenían en mente. El gran capitán, ya todos sabrán, que merece su fama tener tal renombre. Y don Francisco Pizarro, que tenga por nombre, con mucha razón, el buen capitán. En el libro se observa claramente que al poeta no le ha deslumbrado tanto la llegada, lo ha deslumbrado el camino, la aventura por los manglares, las algazaras de los naturales en la impenetrable selva del Darién entre Panamá y Colombia, en donde comienza la aventura, y en donde los naturales defienden sus tierras, y en la punta de las flechas ponen una hierba asesina. En fin, le han asombrado las corrientes marinas desconocidas que arrastraban los jadeantes barquillos. Y todo ese camino había sido descubierto por el buen capitán, por eso le quiere sinceramente, y le dice, ya que pudiste en el Darién, con muchos trabajos que aquí no recuento, fin de la cita, y le revive los miedos de los demás conquistadores, pero exalta el ánimo imbatible de su héroe. Un pueblo de indios caribes hallaron, de donde temor muy grande tuvieron. Conociendo la gente la tierra en que estaba, adoflechan los indios con hierba muy fuerte, temiendo morir tan áspera muerte, muy grave temor en todos reinaba. El buen capitán ansí los hablaba. Hermanos y amigos, mostrad fortaleza, no sientan los indios vuestra flaqueza, ni los juzguéis por gente tan brava. En Caribana yo estuve presente, a donde es la hierba muy más ponzoñosa, que esta de aquestos no es peligrosa. Los discursos directos de Pizarro que hemos escuchado son naturalmente ficcionales. Pizarro en la realidad obviamente no hablaba en verso. En literatura disfrutamos esta vez de un poema de corte épico que pertenece al mundo del arte, la ficción. Y como sabemos, el mundo de la ficción, aunque provenga, diría casi siempre, del mundo real, es historia soñada. Y ella es así porque está totalmente manipulada por el quehacer, por la imaginación del artista. El artista hace el poema a su voluntad, crea los héroes, y los dota de poderes y les da los valores que gusta. El artista ordena los acontecimientos, les agrega interés, los hermosea o los opaca, muchas veces silencia lo que no les gusta. Y así creo que él crea el discurso poético y narrativo como el único fin del arte, producir placer a su destinatario ficcional. Y justamente, si queremos que se instaure el fenómeno artístico, nosotros, los oyentes del poema o del relato, para entrar en la ficción tenemos que consentir en las reglas del juego, y solo así podemos disfrutar de la lectura. Cuando leemos un texto literario dejamos de lado nuestro ser real y nos convertimos en destinatarios ficcionales capaces de apartar nuestra ilustración para disfrutar por un instante de un caballero andante luchando con su espada de 1,5 metros contra un dragón que lanza lenguas de fuego de 15 metros. Y gozar cuando lo vence, o cuando es tragado, o cuando vuelve a salir vivo, por supuesto. Los lectores también sabemos que nuestras reales convicciones morales son inquebrantables. Pero aún así, asistimos al espectáculo del héroe griego arrastrando con su carro, para dolor de su familia, el cadáver del hombre al que acaba de matar.
de otra manera. Sin estas renuncias lúdicas y fingidas, sin esta salida de la realidad, no funciona el pacto literario. Cuando abrimos la tapa de un libro de poemas o de una novela, instauramos un mundo de ficción que acaba cuando lo cerramos. O no acaba si lo deseamos, como lo que hizo Alonso Quijano. En este poema, donde Pizarro es el héroe, es igual, no hay nada que temer. Es un adaptante ficcional. Decía el viejo Grimás, son seres de papel. Tomar este texto como historia real sería sostener que Pizarro hablaba en coplas de arte mayor. Pero aquí en la literatura tenemos que admitir que es así. Cuando en la Isla del Gallo la orden del gobernador de Panamá claramente dice que los que desearan se podían regresar, Pizarro contesta en verso: yo quiero seguir en esta tierra. Quien de ella me saca, más me destierra, porque esta tengo por muy natural. Leo las primeras coplas del libro. En 24 años el año corría, siendo pasados 1500, cuando con falta de prósperos vientos don Francisco Pizarro del puerto partía. En día y fiesta de Santa Lucía, comienza trabajos con gloria de fama, cuando fortuna con ellos le llama a pagalle con premios que siempre solía. Prosiguiendo en trabajo su mucha porfía, se mete en la mar, echando la tierra, con 100 y tantos hombres de guerra y 4 caballos que más no tenía. Con este aparejo encamina su vía, la costa del sur, su mar navegando, con vientos contrarios, las aguas forzando, a donde fortuna sus fuerzas ponía, la cual, queriendo mostrar su poder, pensando vencerle con tal confusión, él por su parte mostró corazón que pudo vencerla sabiendo vencer. Oh, sabiduría que pudo saber vencer la fortuna sabiendo vencerse. Oh, gloria que puede en tanto tenerse que otro ninguna la puede tener. No estamos todavía en el Renacimiento, estamos en un periodo literario anterior. La retórica que emplea el poeta es de un gusto literario aún enceguecido por el intenso sol poniente del medioevo. María Rosalida llama a estos artistas poetas del prerrenacimiento y establece que sus cánones artísticos provienen de intelectuales como el gran Juan de Mena, el autor del Laberinto de Fortuna o Las 300. Por eso este poeta introduce en su libro ese actante ficcional llamado Fortuna. Estamos hablando de un texto escrito en el Cusco hace 484 años, vale decir, literatura castellana escrita en el Perú hace casi medio milenio. La vida era un poco más incierta que hoy, y la rueda de la fortuna elevaba o desbarataba el quehacer humano a su capricho. Por eso el poeta, a cada paso, enfrenta las aventuras de Pizarro al poder cambiante de fortuna. Y el poeta muchas veces toma parte en la contienda ilusoria y dialoga con ella. Oh, fortuna perversa, malvada, sin ley ni razón, bien ni verdad. Fin de la cita. Y le anticipa la victoria del héroe ficcional Pizarro con la ficcional fortuna. Hasle probado en tierra y en mar, con hambre y muerte de sus compañeros. No te aprovechan señales ni agüeros que ha de morir o te ha de cansar. Bien puedes, fortuna, herir y matar, y a todos sus hechos contradecir, mas yo te prometo que no ha de huir, por mucho que quieras tus fuerzas probar. Hay un momento deleitoso al inicio del poema en que Fortuna le revela, como en una visión, el Perú a Pizarro. Mostróle una tierra de grandes montañas, principio digno de mucha memoria, mostrando en ser altas la grande victoria que pudo ensalzar con tantas hazañas. Alegre de aquesto, habló a sus compañeras diciendo: surjamos, saltemos en tierra, hagamos principio, busquemos la guerra, porque hallemos las cosas extrañas. Nunca he escuchado una mejor definición de mi patria. Una tierra de grandes montañas, principio digno de mucha memoria. Es un arte distinto al arte del Renacimiento. Sus figuras son caras para el momento en que el poeta escribe. El poeta recién llegado de España ha dicho figuradamente en las estrofas que he leído que la salida fue el día que empieza la luz. Lucía viene de luz, por eso dice en el día de Santa Lucía, el 13 de diciembre de 1534. Pero para decir 1534 he dicho, en 24 años el año corría, siendo pasados 1500. Se trata de una figura prerrenacentista llamada la lenta desarticulación del numeral.
Era usada por poetas del siglo XVI, por ejemplo, por Alonso Hernández, un poeta sevillano, en su Historia Partenopea, publicada en 1516, justamente en honor del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba. El poeta Hernández dice, comillas, a 20:08 de abril que pasó, viernes yo digo, del año pasado, de 1503 que es nombrado, la guerra que cuento, aquí feneció. Fin de la cita. Y así sucesivamente. Dice María Rosalida que estos poetas aman la amplificatio rerum y la amplificatio verborum, por eso acumulan repeticiones para prolongar la frase, oh sabiduría que pudo saber vencer la fortuna sabiendo vencerse. Sus recursos retóricos que se usaron en la literatura anterior al Renacimiento de Cervantes y Lope, que son las mismas figuras literarias con las que el delicado lector Alonso Quijano enloquecía de placer. Pero cuando este poema se escribe en el Cusco, Cervantes, López o Calderón de la Barca todavía no habían nacido. A propósito de la historia partenopea del sevillano Alonso de Hernández que acabo de citar, dije que Francisco Pizarro había estado guerreando en Italia bajo las banderas del gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba. Parténopa ser el nombre que los griegos le habían puesto a Nápoles, sede de las hazañas del gran capitán. El tipo de estrofas usadas en estos dos libros es idéntico, son coplas de arte mayor y también son las mismas estrofas usadas por Juan de Mena en El laberinto de fortuna. Les hago notar también que Alonso Hernández titula su libro Historia y el manuscrito de Diego de Silva se titula Relación. Quiero terminar esta parte, donde he presentado el poema del descubrimiento, leyendo la esplendorosa entrada de Atahualpa a la plaza de Cajamarca. Y cuando éste le reclama a Pizarro que le devolviera el oro y la plata y la ropa, es decir, los ricos tejidos textiles incas que había tomado. Teníanle 12 o 15 señores sobre los hombros en su majestad, sentado en las andas con gran gravedad, labradas con oro en diversas labores. En alto traía de muchos colores de plumas un sombrero de extraña labor, y en la cabeza, por solo señor, una borla según sus antecesores. Al gobernador envió que aceptase que el oro y plata y ropa que había tomado desde que entró en la bahía, luego, a la hora, ahí lo enviase. Que esto haciendo, por cierto, pensase que él iría a hacer obediencia y que de otra manera prestase paciencia y a lo que viniese se aparejase. La toma del Cusco. Diego de Silva fue soldado y poeta. Recién llegado participó en la resistencia hispana cuando Manco Inca incendió los Andes, cortó puentes, bloqueó caminos, disequó 200 pellejos de cimbreantes caballos e hizo rodar desde los cerros del Cusco media docena de cabezas frescas de españoles. La novela comienza cuando Manco Inca, instigado por Wilcahumo, sumo sacerdote solar, al que el narrador llama Huyahumo, comillas, un indio muy principal, a quien tienen ellos en la veneración que nosotros tenemos al Papa, fin de la cita, esta cita ya de la novela. Le pide permiso a Hernando Pizarro, Manco Inca, ¿no?, para ir a Yucay y hacerle unos ritos a su padre Huayna Cápac ahí sepultado. Hernando lo deja ir, pero el Inca no se va a Yucay, sino que se va más adentro y se interna en las sierras de Lares y se junta con todos los orejones o principales de la dinastía solar y los llama al juramento de las Aquillas. Levanta unos vasos de oro incrustados de piedras preciosas llenos de chicha y de modo solemne les dice, comillas, yo estoy determinado de no dejar cristiano a vida en toda la tierra, y para esto quiero primero poner cerco en el Cusco. Quien de vosotros pensare servirme en esto, ha de poner sobre tal caso la vida. Beba por estos vasos y no con otra condición. Fin de la cita. Y se levantaron a beber Cahuí, Teipanqui, Huyahumo, Paulo, Tixo, etc. Menciono solo los que después aparecerán como personajes en la novela. Y luego todo el ejército solar bajó por los 4 suyos a rodear el Cusco, donde solo habían 90 españoles, comillas. El día siguiente apareció sobre ella grandísimo número de indios por todas 4 provincias, porque está fundada de manera que las divide todas en 4, que son la provincia de Chinchaysuyo, Collasuyo, Condesuyo y Andasuyo.
que todas vienen a dar en este pueblo del Cusco. Fin de la cita. La escena es estremecedora. Los 90 españoles se ven rodeados de 180.000 hombres, comillas, dividida toda la gente en 9 partes, en que había escuadrones de 20.000 indios, de 12.000, de 10.000, que por todo, según se supo después, eran 100.000 indios de guerra y 80.000 de servicio, comillas. Esta es una novela para disfrutar intensamente. Luego toman la fortaleza que ahora conocemos como Saizzahuamán y bajan desde ahí al Cusco y lo incendian, vuelvo a citar. Luego, a la parte de la fortaleza, pusieron fuego a las casas que estaban en la ladera. Y así como se iban quemando, venían ganando tierra, haciendo en las calles albarradas y cavas. Acaeció ese día ser muy gran viento, y como los techos eran de paja, en un punto no parecía sino que toda la ciudad del Cusco era una llama de fuego. A donde era tan grande la grita de los indios y el humo tan espeso, que no se veían ni oían los unos a los otros. Los indios se favorecían en tanta manera pensando ya todo estar hecho, que con grandísima determinación se metían por las calles y peleaban mano a mano con los españoles. Fin de la cita. En la novela hay un héroe. Esta vez el héroe es Hernando Pizarro. Él va a recapturar la fortaleza de Sacsayhuamán y es aquí donde se nos ofrece la hermosísima escena de Cahuide. Cuando el jefe inca ve perdida su tierra, se refriega con ella la cara. La muerte. Comulga con ella, mientras se estremece con los estertores de la muerte. El texto antiguo dice las vascas y se tira al abismo. Leo. Como otro día amaneció, los indios que estaban dentro comenzaron a aflojar, porque habían gastado todo el almacén de piedras y flechas. Viéndolo el capitán Cahuide, que estaba dentro, no se escribe de romano ninguno hacer lo que hacía y después hizo, porque con una porra en la mano andaba discurriendo por todas partes, y al indio que veía cobarde, luego con ella lo hacía pedazos y lo echaba abajo. En ese tiempo le dieron 2 saetadas. Eso tan poco de ellas como si no le tocara. Y viendo que su gente del todo aflojaba y los españoles por las escaleras y por todas partes cada hora le apretaban más y no teniendo con qué pelear, viendo clara la perdición de todos, le arrojó la porra que tenía en las manos a los cristianos y tomando pedazos de tierra la mordía, fregándose con ella la cara, con tanta congoja y vascas que no se puede decir. Y no pudiendo sufrir, ver a sus ojos entrarse la fortaleza, conociendo que entrada era forzado morir, según la promesa que había hecho al Inca, se echó de lo alto de la fortaleza abajo, porque no triunfasen de él. Luego los demás con su muerte aflojaron, de manera que dieron lugar a Hernando Pizarro y a todos para que se entrasen, pasando a cuchillo todos los que estaban dentro, que serían pasados 1.500 hombres. De los españoles murió 1, sin contar Juan Pizarro. Fin de la cita. En el manuscrito el narrador escribe Cahuide. Unos amigos aymaras me cuentan que en ese idioma Cahuide significa el que mira. ¿Acaso el escritor aludió a la función que desempeñaba en ese instante el personaje inca? El escritor escribe como oye o cree oír, y puede ser que la voz y el héroe inca sean del altiplano, porque además la novela habla mucho de la gente del Collao. Les he contado el inicio nada más, la narración es extensa, se complica, está llena de elementos maravillosos, como aquella vez cuando 2 españoles hacen huir a 2.000 indios, está llena de discursos directos e indirectos a cada paso, todos ellos ficcionales, como nos hemos percatado. Hemos escuchado hablar a Manco Inca en perfecto español pro-renacentista y utilizando el vosotros peninsular. Quien de vosotros pensare seguirme. El narrador además es omnisciente, pues se introduce en espacios secretos, como sucede con el juramento de las saquillas de oro y en la mente de los personajes, etc. No quiero dejar de leer la arenga de Teyupanqui antes de lanzarse desde la hora Cerro San Cristóbal sobre la recién fundada ciudad de los Reyes, Colima. Dice en la novela el general Inca, comillas, yo quiero entrar hoy en el pueblo y matar todos los españoles que están en él. Y tomaremos sus mujeres, con quien nosotros nos casaremos y haremos generación fuerte para la guerra. Los que fueren conmigo han de ir con esta condición, que si yo muriera, mueran todos, y que si yo huyera, huyan todos.
Los capitanes y personas, entre ellos principales, respondieron que le prometían de no hacer así. Y con esto movieron todo el ejército inca con grandísimo número de banderas por donde los españoles conocieron la determinación y voluntad con que venían. Fin de la cita. Diego de Silva y Guzmán fue un joven poeta español que escribió este relato andino para Carlos V, que gustaba mucho de leer narraciones caballerescas. El poema del descubrimiento se lo envió a la emperatriz Isabel de Portugal, la esposa de Carlos V, a través de su secretario Juan Vázquez de Molina, pero la bella emperatriz acababa de morir jovencita de 35 años. En esa época las novelas no se llamaban novelas, ni siquiera 80 años después, cuando se publica El Quijote en 1605. El Quijote se llama El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y Cervantes le llama novelas a los cuentos largos de las novelas ejemplares. En el siglo XVI las novelas de caballería se llamaban simplemente libros. Los 4 libros del muy esforzado y muy virtuoso caballero Amadís de Gaula. También se llamaban historias, historia del valeroso e invencible príncipe Don Beganís de Grecia. O se llamaban tratados, tratado de amores de Arnalte y Lucenda. O se llamaban sergas, es decir, hazañas, las sergas de Esplarián. Y de muchas otras maneras más. Hoy nadie les quitaría la denominación de novelas. Tampoco El Lazarillo se llamó novela. Cuando fue publicado en 1554, fue publicado como una carta verídica, comillas, de un Lázaro de Tormes de carne y hueso, comillas, como explica el eminente filólogo e historiador de la literatura de esos años, Francisco Rico. El término novela para designar relatos que ahora conocemos como novelas vendría muchos años después. A estos relatos anteriores a la definición del género novela les decimos novelas porque se ajustan a lo que nosotros entendemos hoy por novela. Un discurso placentero basado en hechos reales o no, y que para el trabajo artístico del narrador se ficcionaliza en una trama de aventuras de unos personajes que dialogan y entrecruzan acciones entre sí en un mundo que cuanto más fino es el narrador, más parece ser de realidad. Pero que no lo es. Estoy parafraseando un poco la definición que trae el profesor García Peinado en su teoría de la novela. Acciones y diálogos congelados, que siempre que se abran las tapas del libro serán los mismos. El Quijote siempre luchará con los mismos molinos de viento, y el narrador ficcional Cervantes siempre comenzará la obra con las mismas palabras en un lugar de la Mancha. Aquí es igual, Manco Inca siempre estará haciendo el juramento de los vasos de oro y siempre pronunciará en castellano peninsular su bello juramento. Estas son mis palabras finales. El Perú era una movediza leyenda panameña que existía 20 años antes de que Pizarro pisara Cajamarca, y que hablaba de un país del oro y de las piedras preciosas. Muchos buscaron ese paraíso apenas se descubrió la Mar del Sur, pero sin éxito. El propio Balboa el año 13, Becerra el 14, Gaspar de Morales el 16, Pascual de Andagoya el 23. El país de los incas no tenía nombre, sí lo cuenta el Inca Garcilaso. Cuando Pizarro se encuentra en el país de los incas, le pone el nombre a la leyenda. El imaginario de los incas solo existían los 4 suyos o 4 partes del mundo inacabable. El poeta Diego de Silva y Guzmán nos cuenta que cuando Pizarro se regresa a Chuchama en los confines de Panamá, mientras Almagro iba en busca de más hombres para la aventura, él explora la zona y dice que de ahí tomó su nombre el Perú, comillas, aquesta provincia en Panamá. Según se informó, Perú se nombraba de su propio nombre, de cuyo nombre ha tomado renombre toda la tierra que él mismo pobló. El dato lo refrendó el investigador sanmarquino don Miguel Maticorena cuando encontró el libro de cuentas de la tesorería de Tierra Firme. Ahí había un asiento de fecha 23 de junio de 1523, casi 10 años antes de que Pizarro llegara a Cajamarca, donde Pascual de Andagoya declaraba que regresaba del Perú, es decir, de esa provincia de Panamá. El Cusco estaba en duda si pertenecía al Perú de Pizarro, es decir, a la Nueva Castilla, o si pertenecía a la Nueva Toledo de Almagro. Diego de Silva y Guzmán cuenta cómo su héroe Hernando Pizarro en los campos de las Salinas, a Diego del Cusco, definió la situación y lo cuenta así. Comillas. Hernando Pizarro, aquel día, se detuvo en levantarse de la cama hasta que entendió que estaría toda la gente bien apercibida. Y entonces
Se vistió sobre las armas una ropeta de damasco anaranjado y en la celada se puso una pluma blanca alta que sobrepujaba a todos en gran parte. Y luego oyó misa con todo el ejército, con gran devoción. Y desde ese día, el Cusco es nuestro. Diego de Silva y Guzmán, el hijo de Feliciano de Silva, es el poeta y novelista cuya obra sostenida y decididamente ficcional funda la poesía y la narrativa castellanas en el Perú. En sus obras están inmortalizados nuestros viejos padres, Manco Inca, Diego de Almagro, Atahualpa, Francisco Pizarro, Cahuí, Hernando Pizarro, Wilcaún y muchos otros. Vale decir, las grandes figuras que fundaron nuestro mítico país. Ellos son los personajes que el joven escritor Diego de Silva puso a vivir para siempre en la bella leyenda del Perú. Muchas gracias. A continuación voy a dar lectura de la resolución número 004, Academia Peruana de la Lengua, guión 22, Lima, 11 de julio de 2022. Vista la carta de los académicos Manuel Pantigoso Pecero, Osvaldo Holguín Cayo y Alonso Cueto Caballero, miembros de la Academia Peruana de la Lengua, quienes proponen la candidatura de don Óscar Coelho Cruz como miembro de número. Considerando que don Óscar Coelho Cruz es doctor en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es docente extraordinario experto de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su área de investigación es la literatura peruana del siglo XVI, especialmente en la época de la fundación del Perú, que es miembro del Instituto Peruano de Cultura Hispánica, miembro colaborador del Instituto Ribagüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro del Instituto de Investigaciones Humanísticas de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que, como muestra de su calidad de investigador, entre sus numerosas publicaciones podemos resaltar Diego de Silva y Guzmán, Poema del Descubrimiento del Perú y la Toma del Cusco, del año 2016, Los orígenes de la novela castellana en el Perú, la Toma del Cusco, 1539, del año 2008, Nuestro Castellano, segunda edición, año 2007, y Arte y Gramática de Nuestro Castellano, 2007, que por sus relevantes méritos académicos y en reconocimiento a su fructífera labor, consideramos un deber institucional honrar a don Óscar Coelho Cruz como miembro de número de la Academia Peruana de la Lengua. Con la aprobación de la Asamblea General en su sesión ordinaria de fecha 9 de julio de 2022, y en uso de las atribuciones que el Estatuto de la Academia Peruana de la Lengua le confiere al presidente. Se resuelve incorporar a don Óscar Coelho Cruz como miembro del número de la Academia Peruana de la Lengua en mérito a su destacada labor en el campo de la literatura. Regístrese, comuníquese y archívese. Marco Martos Carrera, presidente. A continuación, el presidente hará entrega de la medalla, diploma e insignia que acreditan a don Óscar Coelho Cruz como miembro del número de la Academia Peruana de la Lengua. Aplauso, por favor. A continuación,
Don Marco Martos Carrera dará el discurso de recepción. Colegas, miembros de la Academia Peruana de la Lengua, damas y caballeros, amigos todos. Con el gozo, la Academia Peruana de la Lengua abre sus puertas para incorporar como miembro de número a Óscar Cuello Cruz, poeta, investigador, crítico literario y profesor universitario. Al hacerlo, nuestra centenaria institución honra a quien incorpora y se felicita por traer de manera oficial a nuestras filas académicas a una persona que está dando suficientes muestras de amor por la lengua y la literatura, pues es desde hace algún tiempo uno de los editores de nuestra revista, el Boletín, que ya es conocido allende nuestras fronteras. Óscar Cuello Cruz nació en la villa heroica de Catacaos, en el departamento de Piura, perteneciente a una familia de orífices en el oro y la plata, que también tiene una clara inclinación por las artes y las humanidades, y que trabaja con el oro de las palabras, como lo prueba la dedicación a la literatura que tiene nuestro flamante académico a lo largo de varias décadas. En los años 60 del siglo XX, nuestro colega ingresó a la Universidad de San Marcos en los años 70, corrijo, y manifestó una voluntad creativa ejemplar. Aparte de los cursos regulares en los que se matriculaba, ponía mucho interés en asistir a las conversaciones en los espacios de los talleres de poesía y de narración. En 1973 obtuvo una distinción en los Juegos Florales de la Universidad, que luego publicó con el título de Dunas, Ostras y Timbres, colección de poemas que prologó el maestro y poeta Washington Delgado. En 1976, dirigido por Jorge Puccinelli, se gradúa como licenciado en literaturas hispánicas, con una tesis sobre los poemas de la conquista del Perú. En 1980 publicó su segundo libro de poemas, Cielo de este mundo, con un estudio preliminar del poeta, crítico y académico Manuel Pantivoso Pesero, y también el libro El Perú en su literatura. Años más tarde se graduó como magíster en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una tesis sobre el conjunto de la poesía de la conquista, con la guía de Enrique Carrión Ordóñez, recordado maestro. Su tesis doctoral la hizo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con un estudio semiótico sobre la poesía de los conquistadores. Desde entonces se dedica de lleno a profundizar en la literatura de los primeros tiempos en los que hubo presencia del castellano en el Perú. En su discurso de ingreso a la academia ha dado muestras de su talento investigativo. En ajustadas páginas nos ha presentado la obra literaria de Diego de Silva y Guzmán, hijo del célebre autor Feliciano de Silva, quien en la pluma de Miguel de Cervantes Saavedra aparece como el autor preferido por Don Quijote de la Mancha. El mérito de Cuello es rescatar para la literatura las páginas de Don Diego de Silva que figuraban hasta ahora como vinculadas únicamente a la historia. Ocurre con este autor que, como diría Menéndez y Peral, siente poética la historia y la escoge como materia de sus desvelos literarios. Silva y Guzmán es un pre-renacentista, para usar las palabras de Rosa María Vidal. Acumula repeticiones, pero como todos, tiene en cuenta la importancia del héroe de la ficción, y en su pluma, ese paladín que se llama es Francisco Pizarro. Si González Fernández de Córdoba era, en la imaginación de los españoles de la época, el gran capitán, Silva y Guzmán bautiza como buen capitán a Francisco Pizarro, que por otro lado tenía en su panteón personal a la figura de ese gran capitán, pues había participado con él en las batallas que los españoles habían sostenido en Italia. Ese poema del descubrimiento se complementa con el texto de La toma del Cusco, páginas épicas que Óscar Cuello considera pertinente llamarlas novelas y que tratan de la rebelión de Manco Inca. En el centro de la trama, 90 españoles están rodeados por 180.000 hombres, lo que confiere al texto un carácter ficcional absoluto. En ese caso, el héroe es Fernando Pizarro, que recaptura la fortaleza de Sacsayhuamán y se produce el sacrificio de Cahuide, que los peruanos conocemos bien, pues ha llegado a los textos escolares. Óscar Cuello ha dedicado casi toda su tarea profesional
de investigador a este periodo de la literatura de la Fundación del Perú y tiene entre sus numerosos trabajos el libro Los inicios de la prosa castellana en el Perú, que actualmente está en prensa y saldrá con el sello de la Academia Peruana de la Lengua. El principal mérito de una investigación, de sus investigaciones, es haber dejado de lado la afirmación vigente por muchos años de que el periodo inicial de la presencia española en el Perú careció de intelectuales que dieran testimonio literario de esos acontecimientos. Como queda dicho, desde hace muchos años, Óscar Cuello es un colaborador persistente de nuestra institución y ahora acaba de poner a disposición de nuestra biblioteca virtual a todas sus publicaciones. Al darle la bienvenida a nuestra casa, evocamos también a la figura de sus maestros, Washington Delgado, Jorge Puccinelli, Luis Jaime Cisneros, Enrique Carrión Ordóñez, Augusto Tamayo Bárbaro, Antonio Cornejo Polar, José Luis Rivarola. No es casualidad, no puede serlo, que todos ellos hayan sido miembros de nuestra institución. Si ellos pudieran saberlo, estarían muy contentos con la incorporación de Óscar Cuello a la Academia Peruana de la Lengua. Nos felicitamos también del acierto de Manuel Pantigoso, Osvaldo Holguín y Alonso Cueto por haber solicitado la incorporación de Óscar Cuello a la Academia Peruana de la Lengua. Muchas gracias a todos. Están cordialmente invitados al brindis de honor que se va a hacer a continuación. Muchas gracias. Hemos terminado. Oscar.